Bien. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por haber atendido una nueva convocatoria para el CIPAS del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Quien les habla el día de hoy, Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor asignado para la realización de los CIPAS. Bien, como es costumbre, sé que no, de pronto no han ingresado a las web, que les recomiendo que participen en ellas para que tengan conocimiento de los temas que se van a tratar en cada una de las unidades. Sé que de pronto no han asistido por algún conveniente X o Y problema que hayan tenido, por lo tanto, el día de hoy vamos a, vamos a hablar un rato de la teoría, de lo que tiene que ver con la Unidad 3, tarea 3, aplicaciones de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. La directora del curso, la ingeniera Daisy Piso, y quien les habla nuevamente, Nevardo Alonso Ayala Rojas. Bien, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a conocer un poco de teoría sobre qué son cuantificadores, proposiciones categóricas, su clasificación, qué es el razonamiento deductivo, qué es el razonamiento inductivo y qué es el razonamiento cuantitativo. Por último, vamos a hablar del ejercicio complementario de asistencia a un evento que programa en la escuela. ¿Listo? Bien, entonces, vayamos al grano. Cuantificadores. ¿Alguien sabe más o menos qué significa un cuantificador? Necesito participación de ustedes, así que por favor, no me vayan a dejar solo porque esto lo hago pero con ayuda de ustedes. ¿Quién se anima a darme una definición de cuantificador? Es como la medida con que calculamos la cantidad de algo. Medida de la que podemos calcular algo. Sí, puede ser, correcto. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene otra definición de cuantificador? ¿No? Bueno, como vemos en pantalla, un cuantificador es una expresión que me determina una cantidad. Así como lo dijo nuestra compañera, es una cantidad de algo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuantificadores que nosotros podemos reconocer? Nosotros tenemos, cuando hablamos de cantidad, podemos hablar de todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o un, algún o algunos. ¿Sí? Estos son llamados cuantificadores. Bueno, entonces resulta que hay dos clases de cuantificadores en nuestro caso. Para nuestro caso tenemos el cuantificador universal, que como ustedes ven en pantalla, el cuantificador universal está identificado por esta A invertida que ustedes ven aquí. ¿Sí? Esa A invertida me va a representar el cuantificador universal. ¿Ya? Y cuando tenga el símbolo de la negación al ladito, vamos a hablarlo del cuantificador universal negativo. ¿Ya? Negativo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar como cuantificador. Cuando encontremos esa invertida, dicen, pero en Word, ¿cómo hago para poner esa invertida? Por favor, cuando la vayan a poner en su trabajo, búsquenla en Word en símbolos. Ahí aparece. No vayan a escribir A y entre paréntesis invertida, porque suele suceder con algunos estudiantes que escriben así y esto no les será válido. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta de mirar bien cuál es el símbolo que se está escribiendo. Tenemos también el cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial lo vamos a identificar con el símbolo de la E volteada. Una es invertida, la otra es volteada. ¿De acuerdo? No vayan a poner la E en mayúscula y entre paréntesis volteada, no, porque eso tampoco es. También lo encontramos en Word. Cuando esté acompañada por la negación, vamos a identificarlo automáticamente como existencial negativo. ¿De acuerdo? Existencial negativo. Entonces, de esta forma ya sabemos que si encontramos la volteada, será el cuantificador universal. Y si la encontramos la E volteada, será
el existencial o particular. ¿De acuerdo? Ahí creo que hasta ahora no hay enredo. ¿Qué es el cuantificador universal? El cuantificador universal me dice que toda proposición es verdadera cuando todos sus valores de ese universo son ciertos. ¿Cómo se simboliza? De la siguiente forma. Nosotros tenemos el cuantificador universal de la siguiente forma, que me dice, el cuantificador será igual. Esto se va a leer de la siguiente forma. Para todo X que pertenece a un universal de un dx. ¿De acuerdo? Esto se va a leer de esa forma. Entonces nosotros decimos, para todo X, ojo, ténganlo en cuenta, para todo X. Ya ahorita miramos qué es el X, qué significa esta U y todo ese rollo. En un ejemplo, como para que nos quede más claro. ¿De acuerdo? Así que no se afanen. Lo importante es que interpretemos y entendamos qué es esto. Para todo X que pertenece a un universal de un dx. Es decir, que para todo X, cualquier X, se cumple que hay un dx. Ya vamos a mirar un ejemplo. No se afanen que con los ejemplos a veces entendemos mejor de qué es de lo que estamos hablando. Bueno. No se afanen. Lo mismo sucederá con el cuantificador universal negativo. Entonces decimos, para todo X que pertenece a un universal, no se cumple o no hay un dx. No se cumple o no hay un dx. ¿De acuerdo? Fíjense que la negación simplemente me va a cambiar una afirmación por una negación, lo contrario, como ha sucedido durante todo el curso. Bueno, entonces, para que seamos un poquito más claros, vamos a mirar el ejemplo aquí. Ejemplo, decimos, todas las frutas son dulces. Todas las frutas son dulces, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, decimos, para todo X, sabiendo que esta X de la que estamos hablando aquí me va a representar una fruta, ¿de acuerdo? En este caso, la X me va a representar una fruta. Entonces me dice, para todo X, es decir, para toda fruta X, para cualquier fruta X que pertenece a un universal de frutas, ¿ya? Este universal me va a representar el universal de frutas. Esa X, esa fruta X, es dulce. La D, como ven aquí, me está representando la cualidad del objeto. ¿Listo? En este caso, la D me va a representar la palabra dulce. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta es la forma de interpretar esto. ¿Ven que no es difícil? Entonces decimos, para todo X, ya sabemos que la X es una fruta. Para toda fruta X, llamémosla así entonces, para toda fruta X que pertenece al universal de frutas, esa X o esa fruta es dulce. ¿Sí ven? Quiere decir que para todo X se cumple un dx, que para todo X, es decir, para toda fruta X se cumple que esa X son dulces. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a mirar aquí? De forma en lenguaje formal. Decimos, para todo X que pertenece a un universal, ese X es dulce. Si ustedes lo escriben de esta forma, es válido en el ejercicio, en su trabajo. Si lo escriben de esta otra forma, también es válido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? O sea que ahí no hay ningún pierde, no hay ningún inconveniente por este lado. Ahora miremos cuándo es un universal negativo. Cuando es universal negativo, vamos a mirarlo que vamos a encontrar un cuantificador que me dice ninguna. ¿Ya? Ninguna. Y si ya encontramos que es ninguna, automáticamente vamos a identificar que es un universal negativo. Entonces, ¿cómo se va a representar aquí? Decimos, para toda X, que es una fruta, que pertenece a un universal de frutas. ¿Sí? Un universal de frutas.
esa X o esa fruta X no es dulce, no es dulce. ¿Sí? Esa es la forma de interpretar esta parte. ¿De acuerdo? Quiere decir, para todo X no se cumple un dx. Lo mismo podemos decirlo en español. Para todo X que pertenece a un universal, ese X no es dulce. Nosotros podemos escribirla de esta forma en el desarrollo del ejercicio. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes de esta interpretación? No, señor. ¿No quedó claro o sí quedó claro? ¿O no hay dudas? Está claro, no hay dudas. Listo, perfecto, me alegra saber eso. Listo, esa es la forma de interpretar este aporte. Ahora, vamos a identificar el existencial particular o particular, que me dice que para toda proposición existe un elemento X que solo ese X va a ser verdadero. ¿Cómo se representa? De la misma forma que vimos el cuantificador universal, aquí tenemos una representación. No se afanen por la interpretación, pero ya sabemos cómo interpretarla, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces decimos, ahí existe un X que pertenece a un universal de un PX. Existe un X que pertenece a un universal de un PX. Existe, ojo. En el anterior era para todo. Aquí es existe. Ay, se me ¿Qué lo cayó. es? ¿Se le cayó qué? No, que no se le caiga, recójalo. Porque es que si no, entonces no nos va a servir para más tarde. ¿Vale? Bien, sigamos entonces, ya que recogimos lo que se nos cayó. Entonces decimos, hay al menos un X donde se cumple un PX. Suena igual que el anterior, no entendemos, pero ya sabemos cómo interpretarlo, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos cómo interpretarlo, pues vamos a mirar cómo es el negativo. Fíjense que el existencial negativo va a ser de la misma forma. Hay al menos o existe un X, al menos un X que pertenece a un universal donde ese PX no es cierto, donde no se cumple un PX, donde no hay un PX. ¿Vale? Miremos el ejemplo para podernos orientar mejor. Entonces, el ejemplo nos dice lo siguiente. Con el existencial afirmativo decimos, algunos estudiantes son de PLM, pensamiento lógico y matemático. Bueno, esta es la expresión, algunos estudiantes son de pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar? Existe un X. ¿Cuál es este X? ¿Quién me dice? Existe un X. ¿Qué hace referencia a este X? ¿A quién? ¿A quién se refiere ese X? A los estudiantes. Estudiante, a cualquier estudiante, ¿no? No a los estudiantes, a cualquier estudiante. Muy bien. Que pertenece a un U. ¿Qué significa esta U? Universal. El universal. ¿Universal de qué? ¿De qué? De X, ¿no? De estudiantes, correcto, de estudiantes, universal de estudiantes, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces, decimos que hay un X que pertenece a un universal de un PX. ¿Qué significa este PX? Una parte de los estudiantes. No. ¿Qué otra Ese es cosa? el PLM. ¿Qué significa? Pensamiento lógico matemático. Exacto. Listo, de pensamiento. Entonces, decimos, existe un X, un estudiante X, que pertenece a un universal de estudiantes y ese estudiante pertenece a pensamiento lógico matemático. ¿De acuerdo? Ojo, la interpretación completa, no nos vayamos a comer nada porque nos hace daño para la salud. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, hay al menos un X, un estudiante X, cualquier estudiante X, donde se cumple que ese X es de pensamiento lógico matemático. ¿Sí? En español, como lo vamos a escribir en el ejercicio, en nuestro trabajo, decimos, existe un X que pertenece a un universal
Sx es de PLM. ¿Sí? Sx, ya sabemos que el X hace referencia a estudiante de pensamiento lógico matemático. ¿De acuerdo? Lo mismo sucederá entonces con el existencial negativo. Entonces, cuando tenemos el existencial negativo, ¿qué nos va a cambiar? Lo único que nos va a cambiar es la negación. Entonces, mire, algunas estudiantes no son de pensamiento lógico matemático. Entonces me va a decir, ay, perdón, me pasó aquí, allá, pasó, devuelvo así. Existe un X. ¿Qué significa la X nuevamente? ¿Se me olvidó? Algún estudiante. Alguna estudiante. Alguna. Ojo con el género, ¿no? Porque en el de arriba estábamos con algunos, aquí estamos con algunas. ¿Ya? Alguna estudiante que pertenece a un U. ¿Cuál es el U? El En universal. universal de algunas. De estudiantes. Correcto. Esa X no es de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí abajito me está diciendo, existe un X que pertenece a no, donde esa X no es de pensamiento lógico matemático. Y de esta forma ya tenemos solucionado un ejercicio de nuestra unidad. ¿Sí quedó claro? ¿Entendido? Sí, señor. ¿O hay Sí, hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Quedó claro, cierto? no, no. Bueno, listo. Vamos a hablar sobre proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de las categorías o clases. Es decir, que toda proposición es un enunciado que habla acerca de los miembros de dos clases y su relación que existe entre ellos. Por ejemplo, tenemos todos los futbolistas son buenos jugadores. Algunos futbolistas no son buenos jugadores. ¿Cuál es la clase? Los futbolistas. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Que son o no son buenos jugadores. Lo mismo sucederá en el otro caso. Todos los tutores son buenos escritores. Algunos tutores son buenos escritores. ¿Listo? Entonces, cuáles son las clases? Los tutores y la relación entre ellos, que son buenos escritores. Esto nos hace entender que una proposición tiene una estructura. ¿Se acuerdan que en español en el colegio nos decían que una oración tenía sujeto, verbo y predicado? ¿Sí? Resulta que aquí la proposición nos va a presentar un cuantificador, un término sujeto, cualidad o cópula, que es el mismo verbo, y el término predicado. Esta es la estructura de una proposición en este caso. Para eso nos dicen que tenemos que desglosar, en uno de los ejercicios nos dicen que tenemos que desglosar en esta tabla esas dos proposiciones que nos están dando en el ejercicio número 2. Pero aparte de eso, tenemos que identificar qué clase de proposición es. Entonces, cuando vayamos a utilizar esta estructura y vamos a determinar qué tipo de proposiciones, vamos a identificar lo siguiente. Cuando las proposiciones son tipo A, ¿cuándo es una proposición de este man de qué está hablando? Pues resulta que las proposiciones se catalogan en A, B, C, perdón, en A, E, I, O, ¿sí? En A, E, I, O. Entonces, cada una tiene una característica especial. Cuando es una proposición tipo A, vamos a tener en cuenta que es universal afirmativa. ¿Y pero qué es universal afirmativa? Ah, ya vimos que es un universal afirmativo cuando tenemos el cuantificador todos. Ah, bueno, entonces ya, vamos recordando, ¿cierto? Es decir, entonces, cuando es una universal afirmativa, tenemos un cuantificador universal, como lo vimos en la definición, y tenemos que la cualidad o cópula es afirmativa. ¿Sí? Ahorita vemos un ejemplo para entender más claro qué es lo que nos están diciendo. Entonces, en este caso nos están diciendo, todo S es P.
todo sujeto es un predicado. ¿Listo? Entonces, todo S, ¿cuál será el S? Pues el S será el sujeto. ¿Y es que es con una característica? Cuando encontremos que es esta forma, esta estructura, todo es P, ya sabemos que es tipo A, que es universal afirmativa. ¿Bueno? ¿Cuándo es una proposición tipo E? Una proposición tipo E es cuando es universal negativa. Universal negativa. ¿Y cómo identificamos que es universal negativa? En el ejercicio vimos cuándo es negativa cuando encontramos la palabra ninguna, ¿cierto? Ah, bueno, cuando ya identificamos que es ninguna, entonces ya sabemos que ese cuantificador universal es negativo, ¿cierto? O ese cuantificador, también lo podemos identificar, que el cuantificador sea universal, pero la cualidad sea negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así? Ah, listo, mira, aquí está. Entonces me dice, ningún S es P. Cuando encontremos que ninguno de los que tenemos allá son S, ninguno es P. ¿Listo? O cuando me dice cualidad o cuantificador universal, pero la cualidad es negativa, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es negativa? Porque lo está anteponiendo la palabra no. Cuando encontremos esa palabra no, es porque es negativa, ¿ya? Ay, parece enredado, pero al final vamos a identificar que es más fácil de lo que se ve. Listo. Una proposición tipo I, una proposición tipo I, es cuando es definida particular afirmativa. Uy, pero ¿cómo es particular afirmativa? Ah, cuando encontramos un cuantificador particular. ¿Y cuándo es un cuantificador particular? Cuando hablamos de algunos, solo unos, ¿cierto? Y la cualidad es afirmativa. ¿La cualidad cuál es? Ah, el mismo verbo. Es decir, cuando encontramos la estructura algunos S, cuando encontremos algunos S, son P. ¿Sí? Cuando vean, mire, encontramos la palabra algunos, ya sabemos que es particular afirmativa. Y si es particular afirmativa es porque es tipo I. Entonces la vamos a identificar de esta forma. Y por último tenemos las proposiciones tipo O. Las proposiciones tipo O me dice que es particular negativa cuando su cuantificador es particular y su cualidad es negativa. Más fácil. ¿Cuándo es un cuantificador particular? Nuevamente, cuantificador particular, hablamos de algunos, que es esto, ¿cierto? Y me dicen que la cualidad es negativa. La cualidad, recuerden que la cualidad es el verbo y aquí el verbo lo estamos negando, por lo tanto va a representarme que la cualidad es negativa. Y si se cumplen estas dos, estamos diciendo que esta es una proposición tipo O. ¿Sí? Así de fácil se identifica. ¿Esto para qué lo vamos a identificar? Lo vamos a hacer, pues para poder entregar una característica de las siguientes tablas. Entonces, este es un resumen de lo que les acabo de decir. ¿Cuándo es una proposición tipo A? Cuando es universal afirmativo, es decir, el esquema me dice todo es P. Un ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Listo? Entonces, mire, el cuantificador. Todo, y aquí es cuando me dice, todo S es P. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo, cuando es tipo E, universal negativo. Ningún S, ningún A, ningún, pero ¿por qué ningún? Ah, ningún es el cuantificador. Y es la cualidad o cúpula, que es el verbo. Aquí hablamos de este. ¿Listo? Fíjense, ningún es. La S, ya sabemos que es el sujeto y la P va a ser el predicado. Así, ¿sí ven? Perdón. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a identificar esta tablita, es ese resumen que nos puede servir para seguir desarrollando el ejercicio. ¿En qué momento? Cuando nosotros decimos y vamos a clasificar nuestras proposiciones para decir qué relación existe entre ellos. Para no enredarlos más, veamos un ejemplo. Entonces, en este ejemplo traigo la siguiente expresión. Dice, oh, ay, Dios santo, perdón. Me dice,
Todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Cuál es el cuantificador en esta proposición? A ver, ¿quién me dice? Todos los árboles, El cuantificador nomás. Todos. 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 Muy bien, correcto. ¿La cualidad o cópula? Los ¿Cuál sería? árboles, No, cualidad o cópula. Recuerden que es el verbo. El verbo, un árbol no es un verbo, es un sustantivo. Hacen. Ah, hacen. Hacen. Muy bien, correcto. Ese es el verbo. Entonces ya identificamos el cuantificador y la cualidad o cópula. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta proposición? ¿Cómo? Si ya tenemos universal. que Universal es, positivo. ah, Universal afirmativa. correcto, universal afirmativa. Es decir, una proposición ¿de qué tipo? Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. A. A. A, Tipo A, ¿cierto? Ah, Muy bien. Simbólicamente, entonces, cuando nosotros vayamos a decir y vamos a representarla simbólicamente, es decir, en lenguaje, decimos, para todo X que pertenece a una, ¿esta a qué significaría? Para todo X. Ya sabemos que este X hace referencia ¿a quién? A los árboles. A los los árboles. árboles. Perfecto, a cualquier árbol X. Y Cualquier esta árbol. A, ¿a qué hace referencia? Al medio ambiente. No, al universal de los árboles. Recuerden, al universal de los Ah. árboles. ¿Ya? Listo. Ese X, es decir, ese arbolito X, cualquier arbolito X, ahí sí hace parte del medio ambiente. ¿Sí? ¿Más fácil? ¿Quedó entendido? Profe, o sea que cuando es, digamos, categoría A, no se le va a poner la universal de U, sino la A. Pues es que recuerden que si allá estaba hablando de universal, pues aquí la estoy hablando del universal de los árboles. Usted lo puede poner pertenece al universal, puede ponerlo o puede poner pertenece a, como usted quiera, pero lo importante es que expresemos a qué estamos haciendo referencia. ¿De acuerdo? Usted puede escribirlo así, también, que pertenece a U. ¿Y cuál es ese U? Simplemente observen que yo le cambié la A, la U, se la cambié por la A, ¿cierto? Pero me están diciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí quedó entendido? sí, 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 Bueno, señor. bien, perfecto. Listo. Ahora, si yo quiero construir tres oraciones diferentes, digamos, la primera quiero llamarla universal negativa, ¿cómo me quedaría construida esta proposición de todos los árboles hacen parte del medio ambiente? ¿Cómo me quedaría en universal negativa? A ver, ¿quién se anima? Ningún árbol Sí. ningún árbol pertenece al medio ambiente. Pertenece, no. Bueno, sí, pero digámosle, hace parte del Hace medio parte. ambiente, ¿cierto? Ya. Exactamente, muy bien. Ahora, si yo quiero convertirla en particular afirmativa, ¿cómo me quedaría? Particular Algunos afirmativa. algunos Algunos árboles árboles per- hacen Alguno. parte del medio ambiente. Es Hacen parte del medio ambiente. correcto, muy bien, excelente, ¿sí ven? Algunos, fíjense, tan fácil que ya identificamos todo eso, ¿cierto? ¿Y particular negativo? algún árbol no hace parte del medio Algún ambiente. árbol no hace sí, parte del medio ambiente, ¿cierto? Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Está claro eso? Profe, Sí, una voy duda. En entendiendo. la última que nos ha hablado del particular negativo es algunos árboles o algún árbol no hace parte del medio No ambiente. importa, no importa si es en singular o en plural. En este caso, arriba estamos hablando de todos los árboles, ¿cierto?
Y si es particular, pero el ejemplo aquí, la estructura de su merced ve que es algún, pero si me habla de varios, pues lo vamos a cambiar por algunos. ¿Sí? Dependiendo de Bueno, cómo esté construida la proposición. ¿Vale? listo. Sí, señor. Ok, perfecto. Bien. Clasificación de las proposiciones. Ahora sí, recordemos, tenemos esta tabla y tenemos que decir qué tipo de relación existen, ¿cierto? Si son contrarias, si son subcontrarias, que nos dicen que tenemos que utilizar este cuadrito. En este cuadrito vamos a decir qué relación tiene cada una de las proposiciones. Cuando estamos hablando que una proposición me salió de tipo A y la otra de tipo E, según esta tabla, ¿cierto? Según esta tabla. Entonces, si una me salió tipo A y la otra tipo E, entonces yo pongo aquí que P me salió, digamos, tipo A y Q me salió tipo E. ¿Qué relación tienen entre ellas? ¿Qué son? Contrarias. Contrarias. Muy bien, correcto. Ahora, si una proposición me salió tipo I y la otra tipo O, si una es tipo I y la otra tipo O, ¿qué relación tiene? Pero borro tablero para que me quede aquí más clarito. Una es tipo I, que aquí digamos que se me salió P, y la otra es tipo O. ¿Qué relación tienen? ¿Qué son? Subcontrarias. Subcontrarias. Exactamente. Ahora, lo mismo sucederá si una es tipo A con respecto a O. ¿Cuál sería la relación? Contradictorias. Muy bien, exacto. Y lo mismo sería si fueran de tipo E con respecto a I, ¿cierto? O I con respecto a E. ¿Sí? Aquí no va a haber distinción. Son contradictorias. Y por último, si una es A con respecto a I, ¿de qué tipo serían? Subalternas, ¿cierto? Subalternas. Fíjense que este cuadrito no es difícil diligenciarlo, que es lo que nos piden también en uno de nuestros ejercicios. El jueves vamos a hablar de cómo vamos a desarrollar más, vamos a entender, vamos a explicar más claro cómo vamos a desarrollar nuestros ejercicios. Entonces los invito también para que asistan ese jueves. Bueno, miremos entonces el ejemplo. Uno de los ejemplos. Allá me piden, me están entregando en la guía, nos están entregando dos proposiciones. Y con las dos proposiciones me dicen que tengo que diligenciar con cada uno esta tablita, ¿cierto? Identificar la proposición Q, digo P y Q, identificar el cuantificador, término sujeto, cualidad cópula y término y predicado, decir qué tipo de proposición es y qué relación existe entre ellas. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí. Listo. Entonces, con la ayuda de ustedes quiero desglosar esto. Vamos a hablar primero de la proposición P. Bueno, vamos a desglosar a la proposición P. ¿Cuál es el cuantificador en esta proposición? Todos. Todos. Muy bien. ¿Término sujeto? Médicos. Médicos. Los médicos, ¿cierto? Muy bien, médicos. ¿Cualidad o cópula? Son. Son. Excelente. ¿Término predicado? Especialistas. Especialistas. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a P? Tipo A, E y O. Tipo A. Ah, Tipo A. Muy bien. Es A. decir, que es una proposición. ¿De qué tipo? Afirmación. Ay, se me- ¿Universal qué? Universal afirmativa. afirmativa. Universal afirmativa. Excelente, fíjense. ¿Sí bien? ¿Qué quiere decir? Que tenemos el cuantificador universal y la cualidad es afirmativa. Muy bien, fíjense, ya la estamos identificando sin mayor inconveniente, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Y así fue Sí. todo el curso, y así fue todo el curso, ¿te imaginan? Bien, ahora vamos a hablar de la proposición Q. Vamos a desglosarla. Cuantificador de la proposición Q. Algunos. Algunos, muy bien. Término sujeto. Médicos. Médicos. Médicos, cualidad o cópula. Son. No ¿Perdón? son. Son. No son.
¿Perdón? No son. No No son. son. Ah, no No son. son, por allá estaban diciendo en el último, no son. Ojo, completico, no se coman nada porque es perjudicial para la salud. ¿De acuerdo? Bien, no son, muy bien. ¿Término predicado? Especialistas. Correcto. ¿Qué Especialistas. tipo de clasificación le vamos a dar a Q? Esa es E. Universal. No Oh. es tipo ¿Cuál? E. ¿Cuál? Miren Particular bien. negativo. O. Ah, por allá, es decir, tipo. O. Tipo O. Oh, que es universal, particular negativa, ¿cierto? Particular negativa. ¿Por qué particular? Porque estamos hablando de algunos, ¿cierto? De algunos. ¿Y negativa por qué? Porque la cualidad de El cópula me otro. dice que estas no son. Muy bien, excelente. Ahora sí, en el cuadro que nos estaban dando, vamos a clasificarlas. Vamos a clasificarla. Entonces, Contradictoria. ya sabemos que uno es tipo A, entonces la ubicamos a P ahí y la otra es tipo O, que es de aquí. ¿De qué tipo? Contradictorias. Se me adelantó muy bien, contradictoria, excelente. Entonces entregamos la razón. De acuerdo al esquema propuesto A con respecto a O, son contradictorias porque difieren en su calidad y cualidad. Y listo, eso es nomás lo que nos tenemos que hacer en el ejercicio. Fácil, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, ahí vamos bien. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Sí? Señor. Excelente. Bien. Bien, excelente. Listo. Ahora, como ya sabemos qué es eso, ahora vamos a hablar de el razonamiento. Razonamiento, no racionamiento. Racionamiento es cuando nos cohiben algunas cosas, ¿cierto? Pero aquí vamos a hablar del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento para algunas personas? ¿Qué entienden ustedes por razonamiento sin leer lo que está ahí proyectado? ¿Qué puede ser el razonamiento? A ver, denme ideas. Díganme, ¿qué es para ustedes el razonamiento? La capacidad de comprender lo que uno hace o lo que tiene, o de lo De que uno va, de, sí, de lo que realiza, de comprender y tener como la capacidad de pensar de qué es lo que va a hacer. Correcto, puede ser también, sí, muy bien, válido. ¿Alguien más tiene una definición de razonamiento? ¿No? Bueno, aparte de toda esta carreta que tenemos ahí, el razonamiento yo lo llamo es como la razón de ser, la razón de pensar, ¿cierto? Ahí nosotros cuando estamos en alguna situación, digamos, vamos por la calle y vemos una piedrita. Nosotros la podemos patear, ¿cierto? Pero a veces la pateamos sin pensar qué es lo que puede llegar a pasar. El razonamiento me permite hacer eso. ¿Qué sucede si yo pateo la piedra? Hay varias situaciones. ¿Cuáles serían? Golpearme o golpear a otra persona. Correcto, fíjense, ya tiene dos situaciones ahí. Una, golpearme, pegarme duro, fracturarme el pie. Dos, pegarle a otra persona. ¿Qué otra puede ser? Tres, romper un vidrio, que le caiga a un carro, a cualquier otra situación, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos qué es lo cómo vamos a actuar, es posible que entendamos qué puede llegar a pasar, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en la vida real. Eso es lo que nos permite ser humanos, pensar y razonar qué es lo que vamos a hacer para poder. ¿Qué pasaría si los estudiantes de pensamiento lógico matemático no entregan trabajos? ¿Qué pasaría? Pues no tienen la calificación que No tienen necesitan. calificación, por lo tanto se la perderían, ¿cierto? Fíjense, todo eso tiene una razón de ser. Bien, perfecto. Entonces, tenemos dos tipos de razonamiento. Aquí en el curso nos están hablando del razonamiento deductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Es cuando partimos de lo general y llegamos a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Partimos de lo más grande, de lo más grande y llegamos a la unidad de algo. Y tenemos el razonamiento inductivo. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Es lo contrario del deductivo. Es decir,
iniciamos desde lo particular, desde la unidad más pequeña y llegamos a lo general, a lo más grande. Para el deductivo, imagínese un embudo. En la parte de arriba de lo general, lo ancho, y va a llegar a lo particular. Y el inductivo es el embudo pero invertido. Va a arrancar desde el tubito chiquito y va a llegar hasta lo grande. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos piden hacer allá? En el razonamiento deductivo o inductivo de nuestros ejercicios nos piden identificar las premisas, identificar la conclusión, decir qué tipo de razonamiento y entregar una justificación del por qué lo definí que era así, ¿cierto? Entonces, a colación les traigo el siguiente ejemplo. Ustedes me van a identificar premisas y la conclusión, y aparte de eso vamos a mirar qué tipo de razonamiento es. Aquí nos dice, el tabaquismo es una de las causas de enfermarse de cáncer de pulmón. Humberto fuma todos los días, Humberto sufrirá de cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la premisa número 1? El tabaquismo es una de las causas de enfermarse de cáncer de pulmón. Perfecto, muy bien. Premisa número 2. Humberto fuma todos los días. Correcto. ¿Y la conclusión? Humberto sufrirá de cáncer de pulmón. Perfecto. Listo. Fíjense, ya sabemos identificar premisas y la conclusión en el planteamiento de un contexto. Listo. Ahora vamos a decir qué tipo de razonamiento es en ese ejercicio. Deductivo. ¿Inductivo o deductivo? ¿Qué, perdón? Deductivo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Deductivo, muy bien, correcto. ¿Por qué deductivo? ¿Por qué dijeron que era deductivo? Porque empieza de lo más grande, el tabaquismo. El tabaquismo, exactamente, perfecto. Entonces ustedes entregan una justificación o argumentan el por qué dijeron el que era deductivo, ¿sí? Entonces simplemente ustedes dan su argumentación, pues sí, llamémosla argumentación, el argumento del por qué definieron que era deductivo. Muy bien. Profe, Miremos este otro ejemplo, señor. ¿y cómo es cuando sea inductivo? ¿Cómo tendría que Vamos ser a para ver que si sea tenemos inductivo? un ejemplo. Miremos este ejercicio. Valentina va a mercar el supermercado y encuentra que hay escasez de pollo. Por el paro, Valentina va a la galería y no encuentra pechugas de pollo. Valentina asume que en ninguna parte de la ciudad conseguirá pollo. Premisa número 1. Valentina va a mercar al supermercado y no Listo. encuentra. Por escasez de pollo por el paro. Listo. Segunda premisa. Valentina va a la galería y no encuentra pechuga de pollo. Correcto. Conclusión. Valentina asume que en ninguna parte no hay cantidad de conseguir No apoyo. conseguir apoyo. Exactamente. Listo. Más fácil. Ahora sí, ¿qué tipo de razonamiento es? Inductivo. Inductivo. Exactamente. ¿Por qué inductivo? Porque parte de la persona con su situación particular y concluye algo general. No hay ¿Ve? pollo en ninguna otra ciudad. Sí, porque está Correcto, hablando de mire. la persona. Así tal como lo preguntó, así usted mismo me dio la respuesta. ¿Sí ven? ¿Ven? Así de fácil es identificar eso. Entonces, simplemente entregan la justificación del por qué fue inductivo y listo, pare de contar. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. ¿Quedó claro? Sí, Cuénteme hasta profe, ahora, yo tengo una pregunta, profe. señor. ¿Cuántos tipos de cuantificadores, digamos, afirmativos es que hay? ¿De cuantificadores? Uy, ¿por qué Sí, me pregunta eso hasta ahora? es que estoy viendo toda la guía y bueno, Este esquema, esta tablita, lo orienta para cuánto, qué es lo que hay. Este es un gracias. esquema, ¿listo? Esta le ayuda a definir cuándo es universal afirmativo, universal negativo, particular. ¿Cuántos cuantificadores hay? Exactamente, no sé decirle universales afirmativos. No sé decirle cuántos
podemos determinar. Listo, gracias. ¿Sí? Porque me queda como complicado decirle, existen solo 5 o 6 cuantificadores de ese mismo tipo. Estaría de pronto cometiendo alguna brutalidad por ahí, entonces me meto en líos. ¿Listo? ¿Sí? Buenas, ¿se Sí, fueron? señor. Ah, bueno. No, Sí, estamos profe. atentos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Ha quedado claro hasta ahora el desarrollo de los ejercicios de la unidad 3? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Perfecto. Gracias por la confirmación. Por último, último no, nos queda el ejercicio de racionamiento cuantitativo. En el racionamiento cuantitativo tenemos que interpretar una serie de datos, unos números y entregar unas operaciones matemáticas básicas que todo mundo podemos realizar. Como ustedes pensaron pensamiento lógico matemático, dijeron, uy, aquí las matemáticas nos van a molestar, nos van a fregar, nos asustamos con la palabra matemática, ¿cierto? Ustedes dijeron, uy, no, matemáticas, aquí ya nos reventamos. ¿Cuántos pensaron así? Todos, me imagino, ¿cierto? No, Díganme que no, no, a mí me gusta la matemática. porque yo sé que varios pensaron, uy, no, si es matemática, no, aquí ya nos corcharon. Pero fíjense que las matemáticas que hemos visto, simplemente no hemos hablado ni de derivadas, ni de integrales, ni ninguna de esa otra cosa, ¿cierto? Pero entonces aquí nos vamos a realizar, aquí nos piden que realicemos un ejercicio con operaciones matemáticas, pero de la vida cotidiana, de la vida normal. Entonces, aquí vamos a diseñar, vamos a desarrollar de forma básica, de forma coherente, un ejercicio. Ejemplo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? A partir de ese argumento vamos a entregar el desarrollo paso a paso de cómo se solucionaría ese problema por medio de razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Ejemplo. Este ejemplo va a ser claro para que ustedes definan y puedan desarrollar sus ejercicios allá. Aquí me dice, el planteamiento del problema dice, Tatiana fue al centro comercial para comprar un celular de 800.000 pesos. Este tiene un descuento del 20% y que además si ella paga con la tarjeta de débito, tiene un descuento adicional del 10%. ¿Cuál será el valor del celular si ella paga con tarjeta de débito? Listo, ya tenemos el planteamiento. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Primero tenemos que sacarle ¿qué? Primero, ¿qué El tenemos que 20, hacer? ¿El qué? sacarle el 20% a esos 800.000. Correcto. ¿Cómo hago yo para sacarle un 20% de 800.000 pesos? ¿De qué forma? ¿Por medio de qué? Lo multiplica y Multiplica lo divide por y 100. luego lo divide por 100. Eso se llama regla de 3, ¿cierto? Regla de 3 Sí, simple. regla de tres, sí. Exactamente. Entonces, cogemos los valores por una regla de 3 y cogemos los 800.000 pesos, que es equivalente al 100%, ¿cierto? 160. Por 20. ¿Cuánto será el porcentaje del 20% en el descuento? Entonces, 160. cogemos, multiplicamos 20 por los 800, eliminamos el porcentaje y me resulta que es de 160. 160.000 160. pesos el primer descuento. Muy bien. ¿Cómo hago entonces? ¿Ahora qué hago? Si paga con tarjeta de crédito, Hacemos entonces haciendo 160 Primero tengo que mirar en qué valor voy, ¿cierto? Entonces yo cojo primero los 800.000 pesos, le resto los 160.000 pesos del descuento y ya tengo un valor total parcial, ¿cierto? 605. Ahora sí, correcto. ¿Ahora qué tengo que hacer? Dicen que Sacarle el me dan... 10%. hace por ciento. Exacto. ¿Cómo lo hago? De la misma forma, ¿cierto? 640 por el 10% dividido en 100. 80.000. Correcto. ¿Eso es igual? 80. A 64. 64.000, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Sí. Es decir, que cuánto estaría pagando la chica por el teléfono. Ah, Nada.
¿Qué? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? 640. Tenemos el precio Tenía final del 600, pero celular. Tenemos tenía 600, 640 640. Ah, no, 600, perdón. y le quitamos 64. 64, pero ¿Cuánto me da? 640 576. menos 64. Exactamente, 570. 576.000. Ese será el valor final del costo del celular que pagaría la chica, ¿cierto? Escaché por un 0. Por un poquitico nomás. Y listo, este es el desarrollo paso a paso que nos piden hacer en el ejercicio número 3 de la guía. ¿Quedó claro? Está fácil, sí, está fácil. ¿Cuándo han visto ejercicios difíciles en pensamiento lógico matemático? Nunca, ¿cierto? Cuando Así. uno no sabe el procedimiento, eso le saca ganas. Ah, no, claro, ganas. cuando uno no sabe el procedimiento, pero tampoco si no asisten a las web, pues tampoco cómo vamos a comprenderlo, ¿sí o no? Fácil, ¿cierto? ¿Cierto que Sí, sí? Facilísimo. Listo, y eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 3. ¿Queda claro cómo se desarrollan los ejercicios hasta el número 3? sí, señor. Ok, Sí, señor. perfecto, me alegra saber eso. En el último, nos piden que hay un ejercicio complementario de asistencia a un evento de escuela. Allá dice que cada uno de ustedes debe asistir de forma presencial, sincrónica, asincrónica, a una de esas conferencias, workshop, taller, etcétera, etcétera, que se ha programado por la escuela. Se deben comunicar con su tutor asignado para que por favor le socialicen qué actividades están programadas por parte de la escuela para que ustedes puedan ingresar y tomar sus respectivas evidencias. Si es certificable, pues mejor, ¿no? Porque el certificado lo podemos subir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allá? Pues vamos a tener en cuenta el nombre del evento, quién fue el expositor de ese evento. Pues si hubo con varios, pues encontrar el nombre del que más le llamó la atención o de uno principal. ¿Cuál fue el objetivo del evento? ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo del evento? Y un resumen entre 200 y 300 palabras. Un resumen de en qué consistió ese evento. No se les olvide tomar pantallazos si es de forma virtual, si es de forma presencial, pues tomen fotos, de pronto las pueden agregar, las pueden adicionar, ¿cierto? Entonces simplemente toda información, todo lo que ustedes puedan reunir, todo lo que les piden en la guía, lo van a desarrollar allá. Y van a entregar su documento, su trabajo con el desarrollo de todo esto. Recuerden que en el foro pueden subir, a medida que van desarrollando un ejercicio, lo suben para recibir realimentación de su tutor y poder entregar un buen producto al final y no que obtener el puntaje total que nos asigna cada actividad. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes de la unidad número 3? El último punto, ¿dónde consigue uno de esos eventos? Por eso le dije, creo que no me prestó atención, mi chinita. Su merced Sí, se sí, comunica con el con su tutor. tutor, exacto, con su tutor asignado le entregará un listado de qué eventos hay. O incluso, ustedes también pueden ingresar a la página de la universidad y buscan eventos institucionales. En la página de Eventos la universidad institucionales. también, sí, también está publicado. Ustedes pueden ingresar allá en caso de que su tutor se le olvide entregar ese listado. Ingresan a la página, buscan eventos institucionales y allá encontrarán el listado. Asisten a cualquiera, no importa el Por tema, no ejemplo, esta importa. semana hay algo, creo, de la cultura, algo creo que hay me mandaron a mí eventos. Ese le sirve. No importa el tema, no importa el área, no importa de qué están hablando, no importa la actividad, lo importante es que ustedes participen en esas actividades. ¿Qué es lo que se quiere? Que la universidad, que el estudiante se integre al desarrollo de estas actividades y se entere Bienestar UNAP. qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la universidad? De todo lo que se está desarrollando para que participen, ingresen, participen en cada una de estas actividades. ¿Vale? Y contemos con la Se llama participación de Bienestar ustedes. UNAP. Sí, ¿Ese también. se puede? Ah, bueno. ¿De acuerdo? Toda Bueno, actividad que esté desarrollada por la universidad, participen en ella. Con eso les puede servir
como evidencia de su participación en el evento institucional. ¿Vale? Bueno. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? No, profe, muchas gracias. ¿No? Listo, perfecto. ¿Queda claro todo el desarrollo de nuestro ejercicio número 3? Sí, señor. Sí, Bien. profe, sí. Perfecto, me alegra saber eso. Pues bueno, como no es más, muchísimas gracias. Les quedo inmensamente agradecido por su puntualidad y por su participación en esta actividad. Si desean estar en la próxima sesión del jueves, donde vamos a tener la réplica, con todo gusto quedan cordialmente invitados. Les estaré enviando también la convocatoria para esta actividad, de forma que puedan asistir y participar en ella. ¿De acuerdo? Ese es a Señor. las 7 de la noche, ¿cierto, profe? A las 7 de la noche, sí, señor, 7 sí, de la noche perfecto, para gracias. que puedan participar. Precisamente se pone en ese horario porque algunos que no pueden en este horario, pues se asignó el otro horario para que puedan asistir y estar en nuestra actividad. ¿De acuerdo? Sí, Profe, ese ¿está nosotros grabado? ¿Cómo? ¿Esta no lo puede compartir, profe? Sí, claro, si necesitan la grabación, por favor, me escriben al correo donde recibieron la convocatoria y a vuelta les estaré enviando la grabación con todo gusto. Profe, muchas Muchas gracias. Profe, una gracias. duda. Esta es o sea, el que van a hacer el jueves a las 7 de la noche, la réplica de este CIPAS. Sí, pero allá ya no vamos a hablar de teoría, porque la teoría la hablamos aquí. Allá vamos a hablar de cómo vamos a desarrollar los ejercicios, ¿vale? Allá ya no vamos a aplicar teoría, allá ya vamos a hablar de algo más concreto, que considero que es Listo. importante, ¿vale? Listo, vale, gracias. Listo, estimados estudiantes, mil gracias nuevamente. Una feliz tarde, muchos éxitos, espero que haya quedado claro. En todo caso, los invito a que participen en la réplica. Una feliz tarde y éxitos totales, como dice por ahí un cantante. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté Gracias, muy bien. profe. Con todo gusto, una feliz tarde.